En la Argentina de estos días se habla del milagro portugués. La pregunta es, ¿qué fue el milagro portugués? ¿Cómo se logró el milagro portugués? Esta pregunta se instala en la Argentina de estos días y de estas horas a partir del paso de Alberto Fernández por Lisboa, la capital de Portugal, donde se reunió con el primer ministro de ese país, Antonio Costa, una reunión en la cual Alberto Fernández le preguntó respecto al modelo portugués de salida de esa profunda crisis en la que había quedado la economía lusitana tras la quiebra de Lehman Brothers y la contaminación de muchas economías en el mundo a través de los activos tóxicos. Vamos a partir de recordar que en el año 2008, cuando se produce la quiebra de la firma Lehman Brothers, se produce un efecto Big Bang que perjudica las economías en gran parte del planeta, incluida en la eurozona, ¿no? En la Unión Europea. La quiebra de Lehman Brothers fue una de las consecuencias inmediatas de la crisis de las hipotecas subprime, como se le llamaban, ¿no? Que eran activos tóxicos. Esos activos tóxicos intoxicaron a muchas economías en el mundo. En el caso de Europa, fueron intoxicadas las economías de Irlanda, la economía de España también en alguna medida importante, la economía de Grecia y la economía de Portugal. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo portugués y de milagro portugués, nos estamos refiriendo a la salida de Portugal de aquella profundísima crisis. ¿Y cómo se dio la salida de esa profunda crisis? Bueno, ahí está el debate sobre lo que significa modelo portugués o milagro, más vale milagro portugués. Y ahí uno ve que en la Argentina, y lo he podido ver yo en estas horas y en estos días, porque he sido bastante consultado al respecto y he estado tratando el tema bastante seguido, uno ve que depende de la posición ideológica que se tenga, es a qué se considera milagro económico. El milagro económico portugués plantearía una primera pregunta. ¿Hubo un milagro económico? Mi respuesta personal es sí, lo hubo. Pero esto habilita a una segunda pregunta. ¿Cuál fue específicamente el milagro portugués? Y acá mi respuesta difiere de la de muchos. Yo veo que en la Argentina, por ejemplo, los partidarios de la ortodoxia económica ven el milagro económico solo en el durísimo ajuste con medidas draconianas que tomó el gobierno conservador, por entonces presidido por Pedro Passos Coelho. Esas medidas draconianas incluyeron, por ejemplo, una baja muy significativa, un recorte muy significativo en los salarios, en las jubilaciones, en las pensiones, la suspensión en los pagos del aguinaldo, por ejemplo, recortes en gastos públicos importantes, como por ejemplo en el terreno de la salud. Luego de ese periodo de ajuste duro que implicó fuertes sacrificios para la sociedad portuguesa, vino una segunda etapa, que fue la salida del ajuste. A esta la hizo un gobierno de centro-izquierda, el que estuvo encabezado por el actual primer ministro portugués, Antonio Costas. Entonces tenemos dos hombres, dos primeros ministros. Pedro Passos Coelho, del Partido Socialdemócrata, que no es socialdemócrata sino conservador, a pesar de su nombre, es un partido de la centro-derecha portuguesa, y luego el otro primer ministro en cuestión, Antonio Costas, que pertenece al Partido Socialista,
que es un partido socialdemócrata y que está gobernando en coalición con dos partidos de izquierda, incluso de izquierda dura, el Partido Comunista Portugués y el llamado Bloque de la Izquierda Portuguesa. En la primera parte, entonces, de la lucha contra la recesión profunda que produjo la crisis de las hipotecas subprime y sus activos tóxicos, provocando un efecto Big Bang en muchas economías del mundo, el gobierno conservador de Passos Coelho se encarga de la parte dura del ajuste. Luego viene la elección del año 2014. El partido más votado fue el de la centro-derecha, con Passos Coelho a la cabeza, pero a la hora de conformar una alianza gubernamental no le alcanzó en el Congreso, por eso al gobierno pudo formarlo quien había salido segundo, el Partido Socialista, liderado por Antonio Costa. Este hizo la alianza con el Partido Comunista y con el llamado Bloque de Izquierda y logró una mayoría con la que pudo formar gobierno. Ese gobierno, a partir del 2015, inicia la salida, empieza la recomposición de los salarios, la recomposición de las jubilaciones, la recomposición de las pensiones, empiezan a eliminarse los recortes que se habían hecho en varias áreas sociales, y así es como finalmente en este último tramo, el vivido en los últimos 2 años, vemos a Portugal recuperando su economía casi plenamente. Decía que desde la Argentina, cuando se habla de milagro portugués, se lo sitúa, depende de la ubicación ideológica que se tenga. Les decía recién que los partidarios de la ortodoxia económica sitúan el milagro portugués en el ajuste que hizo el gobierno conservador de Passos Coelho, mientras que desde las posiciones más de izquierda y desde las posiciones populistas se sitúa al milagro portugués, o se entiende por milagro portugués, la salida de la etapa del ajuste, la que realiza el gobierno de la coalición de la centroizquierda con la izquierda. Desde mi punto de vista, no son procesos separados, no están desligados. El ajuste y la salida del ajuste son una unidad, no son cosas separadas, ¿no? Los partidarios de la ortodoxia económica tienden a concebir el ajuste en sí mismo, por lo tanto, tienden a concebir un ajuste que no tiene nunca una salida. Y los partidarios de los populismos, por ejemplo, tienden a pensar solo en la salida del ajuste, atribuyéndole ningún valor, sino al contrario, solo nefastas consecuencias, convirtiendo en problema en sí mismo a la etapa del ajuste. La realidad es que ajuste y salida del ajuste, al menos en mi punto de vista, no son hechos separados ni antitéticos, no es uno las antípodas del otro, sino que son dos procesos inexorablemente ligados. En crisis del nivel de las que provocó la quiebra de Lehman Brothers y los activos tóxicos y su efecto Big Bang en las economías del mundo, había economías que por su fragilidad requerían un ajuste, y de todo ajuste tiene que haber una salida del ajuste, ¿no? Las dos etapas son la recuperación, ni una sin la otra, ni la otra sin la una. Esa es la totalidad desde mi punto de vista. Por eso, para mí, hubo un milagro portugués, pero el milagro no fue, como piensan los ortodoxos de la economía en la Argentina, el hiperajuste que se hizo, ni tampoco fue solamente la salida del ajuste, y tampoco fue el proceso en su conjunto. Para mí el milagro más que económico fue político.
el milagro fue que tanto la centro-derecha en la etapa del ajuste como la centro-izquierda en la etapa de la salida del ajuste actuaron con una inmensa responsabilidad y con una gran capacidad de eficiencia, de eficacia y de seriedad. El ajuste que implementó en términos muy duros el gobierno de Pasos Coelho, o sea, el gobierno de centro derecha, no provocó o no tuvo esos desajustes que permitieron que haya sectores que mientras el grueso se empobrecía, ellos se enriquecían haciendo bicicletas financieras o otros juegos especulativos que crisis de esas características y ajustes de esas características suelen permitir. Un ajuste bien implementado, con un sentido de ecuanimidad y con mucha eficiencia en su aplicación, no permite burbujas especulativas que hacen que algunos se enriquezcan mientras la mayoría se empobrece. Hubo una gran eficacia en la aplicación de un ajuste muy, muy duro. Y hubo también seriedad, responsabilidad y eficacia en la necesaria salida de ese ajuste que hizo la centroizquierda, encabezada por el primer ministro actual incluso, que es Antonio Costa. Desde el 2015, lo que hizo el gobierno de la centroizquierda no fue salir torpemente, no fue derrapar en el populismo, no fue implementar políticas demagógicas, no, fue saliendo responsable y paulatinamente para que no se desajustara ninguna de las variables que habían sido puestas en caja, ¿no? O sea, si hay seriedad y eficacia en la aplicación del ajuste y hay seriedad y eficacia en la salida del ajuste, el proceso de recomposición de la economía puede darse exitosamente. Fue exitoso en Portugal porque la clase dirigente, tanto a derecha como a izquierda, supo actuar con eficacia, con eficiencia y con responsabilidad. A eso lo podríamos trasladar o traspolar a la Argentina. Por ejemplo, vemos que tras el corralito y el colapso final y catastrófico de la economía de la convertibilidad o del modelo de la convertibilidad, hubo un ajuste draconiano, brutal, que fue la mega devaluación que hizo el gobierno que encabezaba Duhalde y su ministro de Economía, Remelenikov, ¿no? La devaluación tremenda con la especificación asimétrica fueron el ajuste draconiano de Duhalde. La salida de ese ajuste en un principio se hizo con total responsabilidad. Después de Remelenikov y todavía bajo la presidencia de Duhalde, el ministro de Economía fue Roberto Lavagna. Roberto Lavagna empezó a instrumentar con mucha eficacia, con mucha seriedad, la salida de ese ajuste draconiano y lo mantuvo en la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner. La primera parte del gobierno de Néstor Kirchner fue una salida virtuosa de ese ajuste draconiano. Por lo tanto, estábamos a punto de completar exitosamente la salida de una tremenda crisis. Pero todo empezó a derrapar después que dejara el Ministerio de Economía Roberto Lavagna y ya paulatinamente el gobierno de Kirchner y sobre todo los gobiernos de su esposa terminaron alejándose de esas pautas que inicialmente Kirchner tuvo tan en claro, que eran los superávit gemelos, que era el orden en las cuentas públicas. Había que salir, pero en orden, serenamente, responsablemente, sin derrapar en el populismo, sin caer en las medidas demagógicas, sin implementar como salida políticas que no sean sustentables, ¿no? Que no sean sostenibles
con el propio desenvolvimiento real de la economía, ¿no? En Argentina se tuvo esa oportunidad, se comenzó a llevar adelante de manera correcta y hubo un punto en el que, como habitualmente pasa, derrapamos en demagogia y en populismo. Eso, al menos todavía, en Portugal no ha ocurrido. En este tramo, después del derrape populista de la gestión anterior, a Macri le correspondió ser, no desde un primer momento, improvisó muchísimo, perdió mucho tiempo, pero le tocó ser el Pasos Coelho, o sea, la centroderecha que aplica un ajuste draconiano. Lo hace a partir del 2018, pero a diferencia de la inteligente, eficaz y eficiente centroderecha portuguesa, que no burbujeó para que los especuladores monten bicicleta financiera, en Argentina sí. Macri no supo evitar que el ajuste permitiera que, mientras una mayoría padecía, ¿no?, el ajuste, haya sectores que incluso se enriquecieron con bicicletas financieras y con las otras especulaciones que se pueden montar cuando desde el gobierno no se actúa con inteligencia, con eficacia, con eficiencia. Eso fue Macri, el ajuste que no supo cómo impedir la especulación y la bicicleta financiera. En el segundo bloque, nuestra pregunta sobre lo que puede ser, en el caso de que le toque ser gobierno, una gestión de Alberto Fernández al respecto. Si Alberto Fernández tomó nota correctamente de lo que le relató el primer ministro portugués António Costa, entonces a él, que le toca la salida de ese ajuste draconiano, le vendrá la oportunidad de hacerlo correctamente, como lo hizo la izquierda portuguesa. Alberto Fernández, si le toca a él, como probablemente ocurra, ser el próximo presidente, le quedará la opción de hacer la salida correcta del ajuste, o sea, actuando responsablemente, actuando cuidadosamente, avanzando en la salida del ajuste sin medidas demagógicas y sin derrapes populistas, como fue al principio lo que hizo Roberto Lavagna como ministro de Duhalde y luego como ministro en la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner, o si se tienta con la demagogia y también él hace el derrape populista que tuvo el kirchnerismo, sobre todo en sus dos últimos gobiernos. Esa es la pregunta que está flotando. Macri no supo ajustar sin generar bolsones de especulación. ¿Sabrá Alberto Fernández salir del ajuste sin derrapar en el populismo?